Muy buenos días, ¿cómo están? Esperamos que todos estén muy bien. Nosotros, gracias a Dios, bien. Y bueno, el día de hoy vamos a retomar la serie que habíamos dejado por razones obvias en semanas anteriores. Esta serie, Enseñanzas de Vida, como lo sabemos todos, fundamentado en lo que son el Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte. El día de hoy vamos a ver la tercera parte de este tema, que es una devoción genuina 3. En temas anteriores, o los dos anteriores a esto, ya habíamos tocado, bueno, Alberto nos hizo el favor de enseñar con respecto a la oración, con respecto a al dar. Y el día de hoy vamos a ver, repito, es una devoción genuina 3, o puede ser un subtema también, el ayuno. Forma parte de este paquete. Y vamos a estar estudiando en Mateo capítulo 6, del versículo 16 en adelante. Vamos a ver otras escrituras también, pero esto es la base por donde nos estamos yendo. Y con respecto al ayuno, pues es importante mencionar que no, el ayuno no propiamente corresponde o no propiamente es para los cristianos. Es decir, muchas religiones practican el ayuno. Distintas religiones a lo largo de la historia, en distintas culturas, practican el ayuno, es decir, que es ayunar, abstenerse de alimentos. Eh, y y repito, muchas religiones practican el ayuno más como un medio de penitencia, más como un medio de autoaflicción. Esto tiene que ver con el ascetismo, que es una corriente, una filosofía, ¿verdad?, que tiene que ver con el sufrimiento, es decir, me doy duro, ¿verdad?, y sufrir para merecer, ¿no? Pero que tiene que ver con liberarse de la culpa, liberarse de apetitos carnales, o bien para alcanzar un nivel de espiritualidad o un nivel de espiritual más alto, de una pureza más alta. Y vemos, por ejemplo, cómo en estos tiempos, en estos días que ya se viene lo de Semana Santa, y ya desde ahorita, no sé exactamente cuándo es que empiezan estas semanas en la religión tradicional, que se abstienen de ciertos alimentos, ¿verdad? Es decir, no vamos a comer carne en tantas semanas, la cuaresma, ¿verdad? No se va a comer carne, pero aunque se abstienen de esos alimentos, aunque se abstienen de comer carne, es decir, no voy a unos buenos tacos, no me como una buena hamburguesa, pero le doy rienda suelta a todo lo demás. Entonces ya no comí carne, ya no comí esto, pero ya estoy en un estado espiritual más puro, ¿verdad? Aunque se peguen unas emborrachadas y aunque se hagan unos aquelarres, ¿verdad? Que como hemos comentado en algunas otras ocasiones, de Semana Santa tiene todo lo que tenga que ver con semana, pero de Santa, pero bueno, eso es muchas veces la concepción que se tiene. Tiene que ver con, como mencioné hace un momento, ¿verdad? Con esta idea de liberarse de culpa, de voy a ayunar y me voy a deshacer de esos apetitos carnales, y pues nada que ver con esto, ¿no? Um, Lamentablemente, este tema, como muchos otros temas, eh, por causa de un entendimiento más escaso, a veces se intenta forzar a Dios a hacer cosas que son contrarias a su propia naturaleza o a su misma naturaleza. Y al ser contrarios a la naturaleza de Dios, son contrarios a los propósitos de Dios. Y no quiero ahondar mucho en esto, solamente estoy poniendo un botón, pero ni siquiera lo abran en este momento, ¿verdad? Tómense su tiempo, pero en Hechos capítulo 23, versículos 12 y 13, y lo menciono así para que lo estudien, que vean el pasaje más completo, repito, Hechos 23, versículos 12 y 13, donde hubo un grupo de gente, religiosos, que se juramentaron, dice la escritura, que se juramentaron bajo maldición, que no comerían y no beberían, ¿verdad? Hasta que cayera Pablo, andaban sobre él, pero a donde quiero llegar con este punto es de que
ellos estaban haciendo se estaban juramentando bajo maldición y fíjense bien, estaban ayunando que no comerían y que no beberían hasta que Pablo muriera prácticamente es a donde estaban llegando, ¿no? Entonces, fíjense cómo ellos por este mal entendimiento invocaron el juicio de Dios sobre ellos si fallaban. Es decir, si comemos y bebemos, ¿verdad? Que caiga el juicio de Dios sobre nosotros. Y seguramente, pues no sé si alguno murió de inanición o de sed porque pues no les funcionó su ayuno. Entonces, sin duda este es uno de los temas más tocados, pues para, en algunos círculos de la iglesia, para medir la espiritualidad de las personas. Pero esto no es algo nuevo, ¿verdad? Hay quienes lo interpretan así, que ayunar te hace una persona más espiritual, aunque ignores la palabra de Dios. Y esto es algo de lo que acabamos de ver, que menciona aquí en Hechos 23, ¿verdad? Del 12 al 13, porque como acabamos de decir hace un momentito, luego se busca hacer cosas por esta falta de entendimiento que se tiene, que son contrarias a la misma naturaleza y propósitos de Dios. Entonces, a veces pensar, repito, que el hecho de me voy a abstener de comer o me voy a abstener de ciertos alimentos me va a hacer alguien más espiritual y bueno, nada más alejado a la realidad. Por otro lado, uno se encuentra que el ayuno es uno de los medios más socorridos para intentar sacarle cosas a Dios, ¿verdad? Dentro de la cristiandad, algunos círculos de la cristiandad, no voy a decir cuál más para no ofender a nadie, herir ninguna susceptibilidad, pero muchas veces traemos este pensamiento: si la oración no es suficiente, si no estamos teniendo respuesta a nuestras oraciones, si la situación es muy difícil, entonces métete a ayunar, ¿verdad? Decimos, usa esa doble tracción. Si no te alcanza, saca el cañón y pégale duro con la oración, ¿verdad? Como si de alguna manera se tuviera el pensamiento de que le podemos torcer el brazo a Dios y obligarlo a hacer algo que no está en su plan, que no está en su propósito, por el simple hecho de que nosotros nos abstenemos de ciertos alimentos en ciertos tiempos, ¿sí? Entonces, de repente te encuentras por ahí con algunos rasgos, como mencioné hace un momentito, de ascetismo dentro pues de algunas corrientes evangélicas, ¿verdad? El sufrir para merecer, el sí le voy a echar ganas, y no estoy diciendo que hay una mala intención. Yo solamente estipulé en un principio, la premisa que establecimos es de que por una carencia de un entendimiento más correcto con respecto a este punto, podemos incurrir en desviaciones incluso, ¿sí? Vengan por favor ahí a Mateo capítulo 6, a partir del versículo 16 hasta el 18, y vamos a tratar de poner sobre la mesa y esta parte que estaba enseñando el Señor. Acuérdense, previamente estuvo hablando acerca de la oración, se estuvo hablando acerca del dar, de la generosidad, y todo esto, como parte de una devoción genuina precisamente, entra también el ayuno. Es decir, son prácticas, son disciplinas espirituales, ¿sí? que están bien, pero que tienen que estar desde la perspectiva correcta, desde la perspectiva que el Señor establece, ¿verdad? Y eso es precisamente la enseñanza que Él trae aquí. En el capítulo 6, versículo 16 de Mateo dice: y cuando ayunéis, no pongáis cara triste, ¿verdad? Ya tengo, ¿y cómo estás, hermano? Pues bien, aquí tengo 40 días ayunando, ¿verdad? Hace algunos años, platicando y ahí pues conviviendo con algún hermano en otra ciudad, nos dijo, ¿no? Ya habían pasado algunos tiempos y algunos días. Dijo, ¿sabes qué? Ya era más de un mes, de hecho. Tengo más de un mes ya que he estado ayunando y me siento bien fortalecido.
y pues la verdad es que tú lo veías y dices, híjole, como un mes sin comer y le llegamos a preguntar, pero ¿estás comiendo algo o qué? No, 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 así, con algunos líquidos ahí el Señor ahí me va ayudando. Mm, y en una de esas como que la esposa ya no aguantó y nosotros también veíamos, ¿no? Por el otro lado de que tienes un mes sin estar comiendo y la verdad es que el diámetro de su estómago nos decía otra cosa. Pero ponía la cara y decía, no, gloria al Señor, aquí vamos, y demudaba su rostro, ponía su cara triste, como aquí lo dice, ¿no? Pero ya su esposa así como que ya dijo, ya estuvo bueno de esto, y dijo, bueno, es que, pues sí, no está comiendo, pero deberían de ver los licuados que se toma, los batidos que se toma, les ponía huevo, granola, pues andaba indigesto el hombre, ¿verdad? Yo no sé, yo creo que ya al final de su ayuno, no sé cuántos días lo hizo, ha de haber terminado con el colesterol altísimo, pero bueno, dice, cuando ayunéis, no pongáis cara triste, fíjense bien, como los hipócritas. Acuérdense, esto ya se trató de quiénes eran los hipócritas, a quiénes estaba refiriendo aquí, pero dice, no lo hagas como ellos, no actúes como ellos. Acuérdate, los hipócritas son actores, no actúes. Y dice, porque ellos desfiguran sus rostros, y aquí esto de desfigurar sus rostros quiere decir cambiar la expresión o cambiar el gesto. Si mi gesto es esto, es de repente hacer el poner la cara de triste, o sea, pero es algo voluntario, es algo que yo estoy haciendo. Dice, porque ellos desfiguran sus rostros, escuchen bien y subrayenle ahí, para mostrar a los hombres que están ayunando. Para mostrar a los hombres que están ayunando, es decir, para dar una apariencia de espiritualidad, para ser admirados, ¿verdad? Y de esa manera ganaban un cierto respeto, una cierta autoridad con la gente ahí. Dice, en verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Es decir, ya tienen lo que buscaban, algo pequeño, algo pasajero, algo inútil. ¿Quieren reconocimiento? Y, eso es lo que estamos buscando. Muy bien, ya todos dicen de ustedes que son muy espirituales, ya todos dicen de ustedes que son unas personas súper especiales y que están más cerca de mí, dice el Señor. Aunque no es así, pero ya tienen su recompensa. Debemos de tener mucho cuidado con esto. Versículo 17 dice, pero tú cuando ayunes, atención, esto no es una instrucción para ayunar, más adelante lo voy a mencionar, esto no es una instrucción para hacer, para desarrollar el ayuno, no, es decir, esto ya lo estaban haciendo. Los discípulos, esto ya era una práctica que se tenía, esto ya era algo común, el ayuno ya era algo común. ¿Sí? Ya no era un voy a sacar los cañones con el ayuno y la oración y con eso, porque vamos a sacudirla esta tierra y vamos a hacer historia y vamos a abrir los cielos. No era ese el propósito. Ellos ayunaban porque ayunaban simplemente, y más adelantito vamos a ver el por qué, desde dónde viene todo esto para que podamos entender con más claridad. Pero ellos ya lo hacían, ellos ya de una forma ya lo estaban haciendo. Entonces el Señor no estaba dando una instrucción para que ayunaran, sino como ellos ya lo hacían, solamente les estaba diciendo, mira, si lo estás haciendo, hazlo con la motivación y hazlo con la intención correcta. O sea, tú ya lo estás haciendo, pero vamos a revisar esas motivaciones que tú tienes por las cuales lo estás haciendo. ¿Sí? Ese es el punto, ese es a donde está llegando el Señor. Repito por tercera o cuarta ocasión, no es una instrucción para ponte a ayunar, no, es porque ya lo haces, hazlo con la intención, hazlo con la motivación correcta, por lo que debe decir. Y dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Ahorita no es nada más lávate las manos, es báñate. Sí, lávate todo, unge tu cabeza, arréglate, ponte bien, o sea, no andes con tu rostro todo demudado. Dice, para no hacer ver a los hombres que ayunas. O sea, los demás no tienen que saberlo, no tienes que andarles diciendo, así como no debemos de andar, ay, fíjate que a este le di tal cosa, ¿verdad? A este otro le di tal cosa, y se cantan luego las bondades o nuestras misericordias hacia los demás.
está diciendo, eso no debe de ser. Vean cómo es el mismo patrón en la oración, en nuestro dar, pero también en el ayuno. Es algo íntimo. Es algo que hacemos ahí con el Señor. ¿Estamos bien? Dice, unge tu cabeza y lava tu rostro para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Es decir, ¿lo estás haciendo para quién? ¿Para qué? Es para que te vean, para que digan, si es para eso ya tienes tu recompensa, entonces ya la gente te dio su reconocimiento, olvídate lo que pueda venir del Señor. Pero cuando esto está arraigado en una devoción genuina, cuando esto está arraigado ahora sí que en lo de a de veras, pues el asunto es muy distinto. Porque hay una promesa, el Señor mismo está diciendo, Él ve tu corazón, Él ve tu intención, Él ve la motivación y Él te recompensará. Es decir, si tienes los motivos correctos, si tienes las intenciones correctas, va a haber un fruto, va a haber un resultado. ¿Está bien? Entonces van a notar, repito, que el Señor no está instruyendo para que ayunen, ¿sí? Siempre en la iglesia primitiva nosotros podemos ver que esto ya era una práctica. Hay muchos escritos del primer y segundo, incluso tercer siglo, siempre asociaban oración y ayuno. Es como que era algo que ellos ya hacían de una manera natural. En la Didaché, incluso que es un documento que no es considerado como inspirado por Dios, ¿verdad? Pero que era una serie de instrucciones dadas por los apóstoles para de alguna manera, no quiero decir regular, pero sí estandarizar algunos procedimientos dentro de la iglesia. Mencionaban esto, ¿verdad? Incluso cuando alguien se iba, por ejemplo, que se iba a bautizar, dice, no, deja que esté orando y ayunando unos 2 o 3 días. No recuerdo, creo que decía 3 días. Pero, o sea, que esté pasando ese tiempo, o sea, porque se asociaba, el hecho de decir oración ya iba ligado a ayuno con esto, iba ligado con la oración, ¿sí? Hago un paréntesis. Por eso en Marcos, cuando habla acerca de estos demonios, ¿verdad? Que no quería salir y que los discípulos le preguntaron, ¿y estos por qué no salen, verdad? Y dice, bueno, pues con oración, ustedes porque no oran lo suficiente, no lo sé, ¿verdad? Pero algunos de los manuscritos decían con oración, de los más antiguos que se dicen, y otros es con oración y ayuno. Y no tiene nada que ver si falta ese y ayuno. El asunto es de que iba perfectamente ligado y no era una enseñanza adicional como que tienes que meterle la oración y además esto otro. Era de la mano, iba de la mano. ¿Estamos bien hasta aquí? No es una práctica que tenemos hoy en día, esa es la verdad. Y no estaría mal que retomemos esto. Bueno, esto tiene que ver con un tema también de convicción personal y es algo histórico, pero yo quiero nada más decirlo, y acá lo acabo de mencionar ahorita, es convicción personal, ¿sí? Porque no hay una instrucción expresa para decir abstente de alimentos. Vamos a ir más adelante, tranquilos. ¿Verdad? Tampoco les está diciendo entonces que no lo hicieran o que dejaran de hacerlo. No está hablando de eso. O sea, no está diciendo pónganse a ayunar, pero tampoco está diciendo dejen de hacerlo. No está diciendo pónganse a ayunar porque si no van a estar mal, pero tampoco les está diciendo dejen de hacerlo porque eso es inútil. No, simplemente está acercándose a ellos para decirles las motivaciones deben de ser las correctas, las intenciones deben de ser las correctas, ¿sí? Como ya lo hemos estudiado, el hecho de ser generosos o compasivos, el orar, ¿verdad? Y ahora estamos viendo ayunar, que todos estos son actos de adoración a Dios. Todo esto tiene que ver con adoración a Dios. Muchas veces dejamos solamente al área adoración a Dios. Se tiene muchas veces la idea que es solamente es cantar y las calmaditas, ¿verdad? Y no, esto nos está hablando de una devoción,
como discípulos nos está hablando cómo debe de ser nuestra devoción. Pero noten, repito, insisto y seguiré insistiendo sobre esto, tiene que ver con las motivaciones de nuestro corazón, tiene que ver con las intenciones de nuestro corazón. Entonces, ¿por qué? Porque el orar, el ayunar, el ser compasivos, ¿verdad? Son medios por los que expresamos de una manera, pues una devoción hacia Él, ¿sí? Escuchen bien, no es un recurso para la autoexaltación o la autopromoción. Yo oro mucho, yo doy mucho, yo ayuno, soy tan espiritual. No es la autoexaltación, ¿sí? Pero tampoco son el mérito o son medios por donde hacemos méritos para con Dios, ni vamos a ganar puntos para con Dios y tampoco se trata de ganar la admiración para con los hombres, ¿ok? Eso lo está dejando muy claro y eso lo debemos de nosotros entender y tenerlo perfectamente en claro. Por eso nos dice que muestra que eso es algo muy común que los hipócritas, ¿verdad? Lo hacían de esa forma. Que no lo hacían como una obediencia a Dios, que no lo hacían por amor, que no lo hacían por devoción, sino por orgullo y vanagloria y para dar una apariencia. Y esa es una tentación tremenda. Miren, todos los seres humanos lo tenemos. Podemos decir que somos bien espirituales y Señor, te amamos, pero es que el orgullo es tremendo, hermanos. El orgullo es tremendo y nos puede pegar. Miren, yo les he dicho esto, que el orgullo es tan tremendo que hay quienes se pueden sentir orgullosos de tan humildes que son. ¿Sí? Y otros se pueden sentir tan orgullosos de lo espirituales que son y piensan, como vamos a ver más adelante, que meten a Dios en deuda. Entonces la recompensa que está prometiendo aquí, pues son riquezas eternas. Hazlo con la motivación correcta. Cuando ayunen, háganlo bien, con la motivación correcta. Está diciendo, mi Padre lo ve en lo secreto, te va a recompensar. Y estas recompensas, repito, no son cosas materiales, no son cosas que son de este mundo, ¿verdad? Porque las cosas de este mundo, pongan atención en eso, las cosas de este mundo no nos sirven en el cielo. Las cosas del cielo nos sirven en este mundo, pero no al revés, ¿sí? Y no hay nada mejor que las cosas del cielo, porque las cosas del cielo, las cosas que corresponden a las riquezas espirituales, ahora sí que aplican en esta vida y en la venidera, aplican en esta esfera de la creación y en la esfera de la eternidad o de nuestra, sí, vamos a decirlo así, estando en la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, recordemos ese pasaje donde el Señor ilustra la oración del fariseo y el publicano, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Como el fariseo dijo, yo ayuno 2 veces a la semana. No una, son 2 veces a la semana. De hecho, había una instrucción por ahí de hacerlo, y ahorita es a donde vamos a llegar, ¿verdad? De qué es lo que era el ayuno para entender toda la perspectiva, pero era 1 vez al año. Y dice, no. O sea, tú dices que es 1 vez al año. Yo, si lo son 52, son 104, ¿no? No, yo no lo hago 1 vez al año, Señor. Yo ni siquiera lo hago nada más o cuando son las fiestas solemnes. Yo lo hago 104 veces al año. Soy tremendo. Y este era lo que estaba diciendo este publicano, ¿verdad? Ahí que se justificaba a sí mismo mediante estas acciones. Otra vez, doy, oro, ayuno. ¿Se fijan? Porque son medios de expresión de nuestra devoción. La generosidad, el ayuno, la oración, ayuno, oración, van de la mano, ¿verdad? Pero son medios por donde expresamos nuestra devoción y no es de que se la expresamos a los hombres, se la expresamos a Dios. Ese es el punto, mis amados. Expresamos esta devoción a Dios. Entonces, no estamos negando que el tema, ¿verdad?, del ayuno es un asunto importante en la vida del creyente. O sea, yo les pido que no se malentienda esto. Es decir, no, pues el Señor no da la instrucción de que se ayune, entonces pues no tenemos que hacerlo. Yo no estoy diciendo eso. Repito, eso lo tenemos que llevar al plano y aterrizarlo en el plano de la convicción personal. Y que sí es importante, bueno, sí es importante, o sea, definitivamente lo es, ¿verdad? Pero es indispensable que entendamos bien este asunto. En primer lugar, es hacerlo con la correcta intención,
escuchen bien, y librarnos de caer en ese orgullo religioso y en esa hipocresía. Esa es la instrucción que está dándonos el Señor. Ahí en el Sermón del Monte, en esa parte cuando está hablando, de eso es de lo que nos está diciendo. Miren, lo primero, líbrense de esto, no caigan en esto. No caigamos, mis amados, en el orgullo religioso y en la hipocresía. Número 2, habla de que es para evitar ese error común, y ahorita voy a ahondar un poquito más en esto, pero de atribuirle al ayuno ciertos poderes o ciertas facultades que no tiene, ¿verdad? Porque incluso esto se llega a caer, escúcheme bien, en superstición, ¿eh? A veces se cae en superstición y se crean falsas expectativas. No, yo me voy a meter a orar hoy, voy a estar tanto tiempo en oración y en ayuno y voy a salir todopoderoso y échenme al diablo y a sus huestes y a sus legiones y pónganme en filita también al coronavirus de una vez, que con esto le voy a poner 2 o 3 aquí. Y no tiene nada que ver, no está hablando de eso. Dice, no tengas falsas expectativas con esto. ¿Sí? Eso, hay alguna incluso superstición en eso. Y es uno de los puntos relevantes que queremos dejar en claros en este tema, y ahorita lo vamos a ver, es que el abstenerse de alimentos o de ayunar, póngame atención, no tiene un poder espiritual el hecho en sí mismo. Es decir, dejar de comer no te da más poder espiritual. No es de que dejo de comer y mi batería espiritual se va para arriba. No tiene nada que ver con esto, ¿sí? Como tampoco tiene absolutamente ningún valor sobre los deseos de nuestra carne, sobre nuestros deseos pecaminosos o la naturaleza caída. Tengo esta tentación, me voy a meter a ayunar para que se desvanezca. No se va a desvanecer. De hecho, déjenme decirles, para que no tengamos falsas expectativas, pero muchas veces cuando no tenemos en claro esto y nos metemos a ayunar, terminamos pecando más. Porque sí, por algún momento, y díganme si no, como no estamos acostumbrados a hacerlo, y repito, aquí el Señor le está hablando a un grupo de gente que lo hacía de una manera normal, ¿sí? Pero a veces si no está uno acostumbrado, dices, hoy voy a ayunar. ¿Está bien, pastor? Está muy bien. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que esté en tu corazón hacerlo es entre Dios y tú, ¿verdad? Yo no te voy a decir, no, tienen que ser 24 horas. Si no cumpliste las 24 horas, estás descalificado ese ayuno. O sea, a las 23 horas con 59 minutos, ¿verdad? Y comí algo, ya lo eché a perder. A veces así pasa, a veces hay ese entendimiento, ¿verdad? Como también en la oración. No oré tanto tiempo, ya no soy espiritual. Acuérdense, esto debe ser dirigido por Dios. Esto es para Dios. Entonces, a veces nos metemos a ayunar y pues la verdad de las cosas es que la glucosa juega un papel importante en nuestro organismo. Tenemos nosotros que ubicar eso, ¿verdad? Y ya pasa mediodía y ya es la 1, son las 2 de la tarde y no he probado alimento y ya mi glucosa ya anda así, ya ando quemando por acá y tomo un poquito de agua, ¿verdad? Y ahí me lo estoy llevando y al ratito ya empiezo, ya ando todo cranky. Y ya al ratito está todo irritable y llego y empiezo a veces hasta maltratar a la gente porque ya empezamos a responder mal y tal cosa. Casi los mordemos, casi los volteamos a ver ya como si fueran un pollito ahí rostizado, ¿verdad? Y ya no los queremos comer porque estamos todos, andamos alterados. Y no se trata de eso. Y después, ya, voy a entregar el ayuno y me abstuve durante todo el día, ¿verdad? Y llego y me atasco de un comidón y termino pecando de gula, ¿verdad? De glotón. Entonces, tengamos mucho cuidado en todo esto. Acuérdense, son medios para expresar nuestra devoción a Dios. Es entre Dios y yo. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues Dios nos va a ir dirigiendo. Dios nos va a ir llevando en esto, a cada uno en lo individual, y puede ser algo colectivo también. Claro que también puede ser algo colectivo, pero teniendo el entendimiento y la conciencia. Vamos para allá, vamos construyendo esto. ¿Está bien? Entonces, en otras palabras, el ayuno no te da un superpoder
y tampoco te quita la inclinación a pecar, ¿sí? Esto viene como resultado del entendimiento de la palabra de Dios y de la obediencia a ella. Es decir, mi inclinación a pecar, yo la voy a meter en control. No porque ayune se me va a quitar, se va a desvanecer, qué chulada. No es así, ¿verdad? Pero mi inclinación a pecar es, el Señor nos ha dado un espíritu de poder y nos ha dado un espíritu de dominio propio. Voy a establecer dominio, ¿sí? Y con la gracia de Dios y con la ayuda de Dios, voy a ir tomando decisiones de a paso y voy a crecer en la obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que me dice la palabra de Dios? Dice un poquito aquí, otro poquito allá, renglón tras renglón, línea sobre línea, y ahí vamos creciendo y vamos fortaleciendo nuestra vida de obediencia a la palabra. Ahora, vamos a entrar en esta parte histórica acerca del ayuno. Les voy a pedir que vayan abriendo sus Biblias, que vayan allá a Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16. Antiguamente la expresión de humillar el alma era un sinónimo de ayunar, ¿ok? O de abstenerse de alguno o de algunos alimentos por un determinado periodo de tiempo, ¿verdad? Entonces, la ley efectivamente ordenaba un día de ayuno al año. En el día de la expiación, un día, era una orden, un día de ayuno al año, y tenía que ver con humillar el alma. Y ahorita vamos a ver de qué se trata esto, porque esto es muy importante. Este pasaje es clave para entender el tema del ayuno a lo largo de todas las escrituras, de toda la práctica que se tiene desde la perspectiva correcta. Levítico capítulo 16, versículo 29 en adelante, dice, versículo 29. Y esto os será un estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, humillaréis vuestras almas. Fíjense, humillaréis vuestras almas. Y no haréis obra alguna, ni el nativo, ni el forastero que reside entre vosotros. Pónganme atención aquí. Aquí ya está hablando de un recogimiento que se tiene. O sea, me voy a salir de un tiempo donde tengo mis actividades normales, donde estoy en todo el acelere, en todo el ajetreo, y lo voy a apartar ese tiempo para meditar. Me voy a salir de mis actividades normales. Y mis amados, yo creo que con todo este asunto que se está viendo ahorita, toda esta pandemia, si alguna oportunidad tenemos en estos tiempos, es precisamente esto. De ir construyendo, de ir fomentándonos, ¿verdad? Tiempos de lectura, de meditación, de cuando estamos acostados ahí nos vamos a dormir, meditar en eso, escuchar alguna predicación, quedarnos meditando, levantarnos y escuchar algo también. Y si estamos a solas y nos estamos tomando un café, estar pensando en eso. De repente dejo de escuchar a lo mejor y cierro mis ojos, ¿verdad? Inclino mi corazón y adoro y le doy gracias a Dios y medito y sigo, pero aprovecho estos tiempos. Bueno, aquí está hablando de esto. Versículo 30. Porque en este día se hará expiación por vosotros para que seáis limpios. Seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. Acuérdense, esto, expiación ya se tocó mucho el tema, esto en la escuela bíblica, en el tema que dio Corina. Habló acerca de esto, lo vamos a retomar también la escuela bíblica ahora en el transcurso de la semana, y por el mismo medio vamos a subirla también la clase para reforzar esto, ¿sí? Para que tengamos en claros estos conceptos. Hago un paréntesis: expiación, justificación, redención, todas esas son cosas claves que nosotros tenemos que tener y manejar al dedillo como creyentes, porque son cosas esenciales. Cierro el paréntesis. Versículo 31. Os será día de reposo, de descanso solemne. Solemne no quiere decir lúgubre, todo así, que está uno todo serio y hasta cambia la voz y todo se tiene que mover uno despacito. No, solemne es tan importante y sé para quién lo estoy haciendo y sé por qué lo estoy haciendo.
y me recojo, aparto este tiempo para venir y expresar mi devoción al Señor. O será día de reposo, de descanso solemne, y otra vez, para que humilléis vuestras almas, para que se abstengan de alimentos. Pero fíjense, es humilléis vuestras almas. Acuérdense, esta expresión es un sinónimo de ayuno. ¿Ok? Es estatuto perpetuo. Entonces, yo quiero que ustedes noten aquí cómo esto es un acto de autonegación. Autonegación, no es autoexaltación, no es autopromoción, es autonegación, ¿sí? Y esto, escuchen bien, estaba asociado con esa conciencia del dolor a causa del pecado. Es decir, necesitamos detenernos de todas las cosas que estamos viendo, de todas las cosas que estamos viviendo y decir, ah, caray, de repente yo puedo estar mal y puedo estar incurriendo en faltas y puedo estar incurriendo en pecados, incluso ya de una manera habitual y ni cuenta me estoy dando. Pero cuando vengo y tomo esos tiempos y aparto esos tiempos y los puedo ver y el Espíritu Santo me los muestra por su palabra, repito, por la influencia de su Espíritu en mi mente y en mi corazón, y empiezo a transformar mis pensamientos, empiezo a renovar mis pensamientos, es cuando decimos, ay, yo pienso que a todos nos hemos tenido esa experiencia de decir, ay, Dios de mi vida, ¿cómo la regué aquí con esto? Pero de a feo, ¿verdad? No metí la pata, las 4 y hasta el cuello. Y ahí vamos, ay Señor, perdón, ¿verdad? Y después vamos con quien ofendimos y tomamos estos tiempos, pero quiero que noten esto, esto está asociado con nuestra conciencia por el dolor que causa el pecado. Es decir, ese día era un día para meditar en la condición del hombre delante de Dios y de reconocer su culpa. Y al reconocer esa culpa, reconocer la necesidad de perdón también. Porque esto es algo que, fíjense, el humanismo secular, al centrar toda la atención en el hombre, lo que busca es exculpar al hombre. Si nosotros vemos históricamente todo el tema de la psicología y dónde se arraiga, con qué filosofías se establecen estos, nos vamos a dar cuenta de que lo que buscan es precisamente exculpar al hombre. Tú no tienes la culpa, hombre. El medio ambiente es. No, tú eres así porque de chiquito te mordió un perro y porque por acá te arañó el gato y es que el entorno que tienes, y han surgido corrientes y corrientes y corrientes, y escuchen bien, cientos de terapias psicológicas para buscar quitar la culpa del hombre, y a fin de cuentas nos lleva a la conciencia en donde nos hace saber nada te puede quitar y te puede librar de esa conciencia de culpa si no es la sangre del Cordero de Dios. Si no es cuando nosotros reconocemos y decimos, Señor, esta es mi condición delante de ti, yo no puedo hacer nada a favor de mí, límpiame de mi pecado, lávame de mi maldad. Eso es lo que ocurría en el día de la expiación. Y en verdad, mis amados, nunca ha sido, ni en los tiempos del Antiguo Testamento, ¿verdad?, que el hecho de ayunar era como un simple rito para expresar espiritualidad. O tampoco era el arma secreta. Ajá. De hecho, esa hipocresía fue reprendida duramente. Vengan conmigo, por favor, a Isaías capítulo 58. Algunos le llaman a este el capítulo del ayuno. Y ahorita van a ver por qué. Isaías capítulo 58, a partir del versículo 1. Me voy a ir deteniendo en él. ¿Estamos listos por ahí? Muy bien. Dice, clama voz en cuello. Esto no quiere decir ponte a dar de gritos como loco. Clama voz en cuello quiere decir di con claridad al pueblo en dónde está fallando. Este es un hebraísmo para hacer eso. Señala la falta del pueblo. Yo te puse a ti ahí, Isaías, para que señalaras la falta del pueblo. De mi parte les vas a hablar y les vas a hacer ver en dónde están fallando. En la práctica, en su vida diaria, les vas a hacer ver en dónde están fallando. Y dice, clama a voz en cuello, no te detengas.
alza tu voz como trompeta. Y como trompeta, la trompeta quería decir una voz de alarma, una voz de alerta. Entonces esto ya tiene una connotación importante. El Señor les está llamando la atención. Hey, presten atención. Isaías ve, habla con ellos, diles en qué están fallando. Necesitan poner atención en esto que les voy a decir. Tienen que poner atención porque hay algo que están haciendo, que no me está gustando y que yo voy a tratar con ellos y les voy a poner la mano. Así que hazles ver que se arrepientan, pero hazles ver. Y dice, fíjense bien, declara a mi pueblo su transgresión. O sea, aquí transgresión quiere decir su pecado. Dice, y a la casa de Jacob sus pecados. Hazles ver las fallas en las que están incurriendo. Hazles ver las cosas que me están ofendiendo. Hay cosas que están haciendo en su día a día que me están ofendiendo, que piensan que están muy bien, pero me están ofendiendo. Piensan que lo tienen todo bajo control, pero me están ofendiendo. Versículo 2. Dice, fíjense bien, con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos. Hasta ahí quiero hacer una pausa, porque hasta aquí dice, oye, pues mira, es el pueblo de Dios, todos los días lo buscaban y se deleitaban en conocer sus caminos, pero el tono que está tratando aquí es sarcástico o es irónico, ¿sí? Porque fíjense, dice, como nación que hubiera hecho justicia. O sea, vienen, se presentan delante de mí, dicen que se deleitan como si fuera alguien que tuviera una devoción genuina, como si hicieran lo recto, como si estuvieran expresando mi carácter, como si estuvieran expresando mi rectitud. Justicia me gusta mucho cuando habla de justicia, cómo se traduce en inglés. Yo creo que es porque es más preciso incluso que lo que nosotros entendemos por justicia. Hablo este paréntesis, en el castellano entendemos justicia como igualdad. Igualdad y justicia no son lo mismo, aunque sí lo entendemos. Justicia en este sentido tiene que ver con rectitud, y eso es como en el inglés se traduce, righteousness, ¿sí? Y eso es, cierro el paréntesis, es nada más para entender. Es decir, se presentan, dicen que se deleitan en conocer mis caminos, que me están buscando como si fuera gente que se deleite en la rectitud, en lo que tiene que ver con expresar mi carácter, con expresarme a mí, con honrarme a mí. Y está evidenciando que no eran justos, pero que actuaban, ahora sí que digan conmigo, actuaban como justos. Hipocresía. Actuaban como justos, ¿sí? Porque en realidad no les interesaban los caminos de Dios, le interesaban sus beneficios. Yo no sé si esto les suena familiar, pero hay mucha gente, aún dentro de las iglesias, y que el Señor nos libre de esto, mis amados. Que el Señor libre a su iglesia, ¿verdad? No solamente a nuestra congregación, pero a su iglesia de esto, ¿sí? De que no nos interesemos en los caminos de Dios, pero querramos sus beneficios. Lamentablemente esto es muy común. Ese producto se vende mucho, ¿sí? Ten los privilegios aunque no tengas las responsabilidades. Lamentablemente eso se vende mucho. Dice, como si hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios. O sea, sí la dejaron, sí abandonaron los caminos de Dios. Sí los abandonaron. Dice, fíjense bien, porque está bien interesante. Esto es una... bueno, Isaías lo hace con mucha erudición, pero estos pocos versículos son un análisis social impresionante. Impresionante, sociopolítico, ¿verdad? Muy, muy, muy interesante. Dice, me piden juicios justos, se deleitan en la cercanía de Dios. Pónganme atención, acuérdense de lo que dijo antes, ¿no? Como un símil. O sea, sí me piden juicios justos, o sea, que todo vaya en orden. Sí me piden todo esto, ¿verdad? Lo hacían
de una manera mecánica, pero de una forma de apariencia, nada más. Versículo 3, fíjense bien, híjole, esto está tremendo. Dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? Pongan atención. Dicen, piden juicios justos. ¿Ok? Aquí hay una implicación, ¿eh? Aquí hay una implicación de que le están reclamando a Dios como alguien injusto. ¿Por qué? Van a ver. Dice, ¿por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? Se quejaban que Dios no les reconocía sus actos externos, su ritualismo, su religiosidad. Fíjense a lo que estaban apelando. Ellos pensaban que por estar ayunando, que por estar haciendo todos sus rituales, toda su vida de apariencia, Dios estaba en deuda con ellos, y como Dios no les estaba respondiendo, Dios estaba siendo injusto. Y lo están increpando aquí, lo están cuestionando. Pides, ¿qué más quieres? Ya ni comemos. ¿Qué más quieres, Dios? ¿Qué podemos hacer ahora? Nada más absurdo, como que Dios estuviera en deuda con ellos porque hacían sus actos externos, pero aquí en el contexto, ahorita lo van a ver, a donde está enfatizando es precisamente al ayuno. He dejado de comer, estoy obteniendo, estoy más power, estoy más lo que ustedes quieran, y todo eso que ya hablamos en un principio, no me voy a regresar ahí. Fíjense bien, aquí viene ahora sí que el wow, donde se les regresa. He aquí, dice, el día de vuestro ayuno, en el día de vuestro ayuno, buscáis vuestra conveniencia y oprimís a todos vuestros trabajadores. Acuérdense, el día de ayuno, cuando lo estableció el Señor, ¿para qué era? Según Levítico 16, era expiación. Era el día de la expiación, reconocer la necesidad de ser limpiados de nuestro pecado, entendiendo que había derramamiento de sangre, ¿verdad? Y que, bueno, necesitábamos perdón. Bueno, ¿en qué han convertido esto? Porque si ustedes se fijan hasta aquí, todavía no había mencionado, no le habían dicho, nosotros ayunamos, nosotros estamos haciendo todo esto, aunque en la pregunta del versículo 13, hemos ayunado, pero le meten otras cosas, nos hemos humillado. Pero aquí el Señor les contesta, dice, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestra conveniencia. O sea, lo que a ustedes les conviene, y oprimís a todos vuestros trabajadores. Están haciendo todo lo contrario. Ahora, yo les voy a pedir que amarren esto con eso que se ha visto ahí en el Sermón de la Montaña, ¿sí? El hacer misericordia, ciertamente el orar, pero el hacer misericordia. Allá lo menciona como dar limosnas, pero dar limosnas no tiene que ver con dar lo que me sobra. Dar limosnas en el contexto que lo está hablando allá en el Sermón de la Montaña es atender las necesidades de los necesitados que están cercanos a nosotros. Y es algo, este es un tiempo en que estamos viviendo, que tenemos una oportunidad maravillosa de hacerlo y de practicar esto como una devoción a Dios, o como la expresión de nuestra devoción a Dios. Entonces, recuerden que esto habla de ser generosos de acuerdo a la posibilidad que se tiene. Versículo 4 dice, he aquí les hace así, he aquí, ayunáis para contiendas y riñas. O sea, ayunan nomás para andarse peleando. Dice, y para herir con un puño malvado. O sea, aún para hacer daño. Para eso están ayunando. Y Dios les respondió, ¿verdad? Aquí por medio del profeta Isaías, que sus ayunos no se originaban en una devoción genuina a Él, que solo era una conducta de orgullo y de injusticia, de opresión, de que a los que tenían que ayudar no lo hacían, ¿sí? Y que pretendían justificarse a sí mismos mediante esto. O sea, mediante rituales, mediante actos externos. Qué tremendo. Qué tremendo. Seguimos. Y dice, no ayunéis como hoy. Aquí ya viene la exhortación. No ayunéis como hoy, para que se oiga en lo alto vuestra voz. O sea, arrepiéntense, déjense de esas cosas ya. No va por ahí. Versículo 5.
¿Es ese el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? Es decir, ¿tiene algo que ver lo que yo pedí con lo que ustedes están haciendo? ¿Tiene algo que ver lo que yo pedí con lo que ustedes dicen que me están dando? Mm. Dice, ¿es acaso para que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en silicio y ceniza? ¿Llamaréis a esto ayuno y día acepto al Señor? O sea, esto que están haciendo, ¿ustedes creen que a mí me gusta? Y ya después empieza a mencionar, ¿no es el ayuno que yo te pedí que le des de comer al necesitado? Que atiendas las necesidades de los que están más amolados que tú. ¿No es eso? No se trata de eso. De tener una actitud humilde, sí, delante de mí, pero también delante de los demás. Y ustedes lo están utilizando para oprimir, pero se jactan. Un orgullo espiritual espantoso. Por eso mismo en Isaías dice, de labios dicen que me honran, pero su corazón está lejos de mí. Devoción. Entonces, esto está hablando, hay una descripción de ese formalismo religioso en el que ofrecían sus ayunos, pero era algo incorrecto y Dios les establece que ese ayuno, como lo hemos venido mencionando, debe de ser una expresión de devoción y no un ritual ni un medio para hacerse o sentirse justo delante de Dios, para justificar mis necesidades y para justificar lo que yo quiero y que Dios me lo tiene que dar. Pero hay otros aspectos también en el ayuno en donde yo quisiera llegar porque dices, bueno, ¿y qué hay de todos estos ayunos luego que son colectivos? Hay algunos ahí en la Biblia, sí, sí hay algunos. Eh, Se acordarán de Jonás, ¿verdad? Que fue y predicó allá a Nínive y les estuvo dando con tubo y se arrepintieron. Pero es lo mismo, humillaron su alma. Y se convocó a un ayuno, dicen, ni a los animales, ¿verdad? Se abstuvieron, pero la actitud era la correcta. Joel capítulo 1, versículo 14. Joel 1, 14. Dice, promulgad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra en la casa del Señor vuestro Dios y clamad al Señor. Aquí cuando está hablando a los habitantes de toda la tierra, no está diciendo tráiganse también a los aztecas, tráiganse a los chinos, tráiganse, no está hablando de eso. Aquí se está refiriendo al pueblo de Dios, a los suyos. Tráiganlos, ¿verdad? Pero, pero fíjense bien, es básico entender que esto no es una convocación a interceder y a la guerra espiritual. Esto no los está haciendo a una convocación para, vamos a ayunar porque vamos a obtener esto y vamos a sacar otra vez la doble tracción y vamos a sacar los cañones espirituales y vamos a declarar victoria, ¿verdad? No, 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 no. Este es un llamado al pueblo al arrepentimiento por haber abandonado los caminos del Señor. Ese es el contexto, de eso es de lo que trata, ¿sí? Porque estaban viviendo algunas calamidades. Ustedes tienen que leer esto y tienen que ubicar en dónde estaba, en los tiempos en los que estaba profetizando Joel, donde lo encontramos en Reyes y donde lo encontramos en Crónicas, etc. Pero lean todo el libro de Joel, ¿verdad? Porque por eso es muy importante el leer el todo, leer toda la escritura para no aislar el versículo. Lean todo el libro de Joel, es chiquito. Y ustedes se van a dar cuenta que está hablando de que estaban pasando, repito, por tiempos difíciles, por unas calamidades tremendas, ¿sí? Y no a causa del coronavirus. Eso era a causa de que ellos habían dejado sus caminos, que habían dejado los caminos del Señor. Y el Señor les está diciendo, vénganse, humíllense, ¿verdad? Y vamos a clamar y vamos a ponernos bien y vamos a enderezarnos. Y tenemos esa oportunidad de hacerlo. Y el Señor nos está dando esa oportunidad. Y yo creo que también a nosotros nos está dando esa oportunidad. A la iglesia le está dando esa oportunidad de salir adelante en este tiempo, ¿verdad? De pandemia que estamos viviendo y que nos tiene predicando aquí ahora sí que en estudios improvisados
Pero bueno, la palabra de Dios no está presa y gracias a Dios puede llegar a todo lugar. Colosenses, vámonos para el final. Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice: mirad que nadie os haga cautivos por medio de sus filosofías y vanas sutilezas. Se cuiden que nadie los engañe. Y aquí vanas sutilezas es una expresión fuerte, es engaños despreciables. Dice, cuiden, miren bien que nadie los haga cautivos por medio de filosofía y engaños despreciables o vanas sutilezas. Y dice, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. ¿Ok? ¿Por qué se menciona esto? Porque se estaba dando mezclas entre el cristianismo y el paganismo. Había esto que se conoce como un sincretismo, es decir, la unión, ¿verdad? La mezcla entre distintas doctrinas. Pero eso se estaba dando. Y recuerden, en este tiempo habían escuelas de filosofía que eran ascetas, los estoicos, por ejemplo, era una disciplina, una disciplina férrea impresionante. Ya después vamos a ver algunas cosas que se colaron por ahí en la iglesia, ¿verdad? Y algunos extremos a los que cayeron algunos padres de la iglesia y mucha gente, ¿verdad? Y cómo repito, por falta de entendimiento se fueron dando ciertas cosas. No me voy a meter ahorita por ahí, pero por otro lado había quienes enseñaban que debían de purificar su espíritu por medio de la negación de los placeres materiales. Eso es el ascetismo. Entonces no comas, tienes que negarte, vas a ser espiritual, te vas a purificar, no vas a comer y te vas a purificar, ¿verdad? Y bueno, la mayoría de los sistemas ascéticos o del ascetismo lo que hacen es desdeñar, es menospreciar las necesidades que tenemos en nuestro físico como individuos, ¿verdad? Que se consideran como un orden inferior. Y ciertamente no debemos de vivir para el placer. ¿Se acuerdan qué importante es cuando nos subimos a un caballo, que no es irnos de un lado ni irnos del otro, sino quedarnos en el centro? Eso es clave. Entonces, ellos iban hacia un lado del caballo, porque había otras escuelas filosóficas, ¿verdad? Ahí que se iban hacia el otro lado, tú dale rienda suelta. Entonces era una mezcolanza tremenda y algunos cristianos habían mezclado el cristianismo o doctrinas del cristianismo con el ascetismo, como otros las estaban mezclando, doctrinas del cristianismo con el hedonismo, ¿sí? Entonces dice, cuidado, que nadie te engañe. Esa mezcla es del mundo, mano. Y esa mezcla es sabiduría terrenal, esa mezcla es sabiduría incluso está diabólica. Tengan cuidado. Dice, tengan mucho cuidado. Entonces terminamos con esto. Hay un problema y quiero nada más que meditemos en esto, pero a veces se tiene este problema de querer arreglar muchas cosas con ayunos. Voy a ayunar para que aquel cambie. Voy a ayunar para que esto se arregle. Y el ayuno no es para cambiar aquello o para cambiar a este. Es para cambiarme a mí. Voy a expresar mi devoción al Señor. Voy a expresar mi dependencia al Señor. Voy a expresarle que lo deseo a Él más que a la comida incluso. ¿Por qué no? Se pretende entonces vivir, ¿verdad? Y arreglar muchas cosas con ayunos, con oraciones, con declaraciones. Yo declaro esto, cosas que ya sabemos, ¿sí? Vivir de milagros. Ahora, todo esto tiene su lugar, definitivamente tiene su lugar. Pero cuando se pretende vivir de esto, de milagros, es porque no siembran los principios de la palabra de Dios en obediencia. Es porque no se siembra en obediencia a las Escrituras. Necesitamos una devoción genuina a Dios, mis amados. Necesitamos una genuina devoción a Dios. Sí, sí, qué bueno que podemos orar, qué bueno que podemos ayunar, qué bueno la intervención de Dios necesitamos en este tiempo
como nunca la humanidad necesita la intervención de Dios. ¿Sí? Necesita la intervención de Dios, sí o sí. Y por eso nos estamos reuniendo a orar todos los días. Gracias a Dios por la tecnología. Es una maravilla. Podemos estar en cualquier punto de este planeta literalmente y estar enlazados en un mismo punto, en un mismo sentir y estar clamando por lo mismo al mismo tiempo y aún el Señor nos concede el vernos. A nosotros nos da mucho gusto poder verles y poder escucharles en vivo, ¿verdad? Y ver que están bien y le damos muchas gracias a Dios por eso. Entonces también queremos animar a los demás hermanos en la congregación, a los demás hermanos de Casa de Oración Londres. Échenle ganas y conéctense a las 8 de la noche vía Skype, ¿verdad? A las 8 de la noche tiempo Londres, para que estemos orando, para que estemos ahí clamando y ya saben la dinámica. Bueno, ahí les mandamos previo a la intercesión, ahí llegan los puntos por los que vamos a estar orando y gracias a Dios, ahí Dios nos está ayudando, ¿verdad? Nos está ayudando para hacerlo fluido, hacerlo muy preciso, no desviarnos. Eso es una bondad de Dios y le damos muchas gracias a Dios que nos da la oportunidad de expresarle nuestra genuina devoción, ¿verdad? Y bueno, con esto concluimos en el tema de hoy. Vamos a seguir echándole ganas y yo les voy a pedir que inclinemos nuestros rostros. Vamos a orar un instante más. Señor, te damos muchas gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Queremos exaltarte y en este tiempo, Señor, que estamos viviendo y que estamos aprendiendo, te damos gracias porque tú hablas a nuestro corazón, porque tú nos enseñas, nos conduces, Señor, y nos ayudas también a quitarnos ideas que luego no nos ayudan mucho. Ah, pero gracias por tu palabra, porque tu palabra entra y limpia nuestro vaso, Señor, y nos limpia y nos ayuda y nos endereza los pensamientos que tanto necesitamos tenerlos derechos, Señor. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes, nos fortalezcas y nos guíes a cada uno de nosotros a expresarte nuestra devoción a ti. Que tú nos ayudes a cada uno de nosotros, Señor, a expresarte cuánto te amamos, cuánto te necesitamos, pero de una manera genuina, no de una forma externa, sino verdaderamente, de una forma genuina. Cuánto te necesitamos, Señor. Te necesitamos, porque cuánto te necesitamos, más que nunca. Y no es que ahora hace distintas las circunstancias, pero simplemente lo que trae a flote lo que estamos viviendo en estos días es la necesidad que siempre hemos tenido de ti, Señor. Es la necesidad de darnos cuenta con qué facilidad nos alejamos de ti, con qué facilidad nos enrollamos en nuestras cosas y nos alejamos de ti. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Pues gloria a Dios, mis amados. Que el Señor los bendiga. Seguimos en contacto diario y sigamos orando y nos vemos el día de mañana a las 8 de la noche. Y cada día nos vemos a las 8 de la noche para interceder y para estar clamando. Que Dios los bendiga.